Las costillas. Las costillas son huesos largos, curvados, planos y delgados. Junto con el esternón forman la caja torácica. Las costillas rodean el tórax, lo que permite que los pulmones se expandan y por lo tanto facilitan la respiración al expandir la cavidad torácica. También sirven para proteger los pulmones, el corazón y otros órganos internos del tórax. Las costillas también ayudan a proteger los vasos principales en la parte superior del cuerpo. Se dividen en tres categorías: las costillas verdaderas, costillas falsas, costillas flotantes. Las principales diferencias son el tamaño y la forma en que se conectan al frente del esqueleto. Pares de costillas. Los primeros 7 pares de costillas que comienzan en la parte superior del esternón se llaman costillas verdaderas. Se conectan a la columna vertebral por ligamentos en la parte posterior y se conectan al esternón por el cartílago costal del frente. El cartílago costal es elástico y permite que la caja torácica se expanda durante la respiración. Las costillas falsas son 3 pares de costillas, que es la octava, la novena y la décima. Se llaman costillas falsas y están conectadas a la columna vertebral en la parte posterior. Se conectan en la parte delantera. En lugar de conectarse al esternón, las costillas falsas, que también son ligeramente más cortas que las costillas verdaderas, en realidad se conectan a las costillas verdaderas más bajas. El tercer tipo de costillas se llaman flotantes, debido a que son los dos últimos pares que se encuentran en el esqueleto de las costillas, que son el número 11 y la número 12. Son los huesos más pequeños dentro de todas las costillas y reciben este nombre de costillas flotantes porque solo están conectadas en el giro en la parte posterior, es decir, con la columna vertebral, pero no están conectadas a nada en la parte delantera, por lo que pretenden estar flotando estas costillas. En la siguiente imagen podemos observar los 3 tipos de costillas que tiene el cuerpo humano. Los primeros 7 pares que están en la parte superior de color rojo son las costillas verdaderas, las cuales van de la más pequeña hasta la séptima, que es la más grande. Los siguientes 3 pares que están de color verde son las costillas falsas, de las cuales se van a ir reduciendo su tamaño. Por último, los 2 pares que se encuentran en la parte de abajo con color azul son las costillas flotantes, que son las que solo están conectadas con la columna vertebral y por eso aparentan estar flotando. Debemos recordar que el cuerpo humano tiene 24 costillas, 12 del lado derecho y 12 del lado izquierdo, pero algunas personas pueden nacer con una o varias costillas de más o hasta incluso con menos costillas. ¿Cuál es la función principal de las costillas? Su función principal es poder darle una protección a los pulmones y al corazón, puesto cuando el ser humano respira, las costillas conjunto con los músculos pueden expandirse y contraerse al momento de realizar una inhalación y exhalación. Anatomía de las costillas. Las costillas son arcos elásticos de hueso que forman parte del esqueleto torácico. Las costillas están situadas una debajo de la otra de tal manera que los espacios llamados espacios intercostales quedan entre ellos. Características comunes de las costillas. Cada costilla tiene 2 extremidades, una posterior o vertebral y una porción anterior o esternal, y una parte intermedia, el cuerpo o la diáfisis. La extremidad posterior o vertebral presenta para el examen una cabeza, cuello y tubérculo. La cabeza está marcada por una superficie articular en forma de riñón, dividida por una cresta horizontal en 2 facetas para la articulación con la depresión formada en los cuerpos de 2 vértebras torácicas adyacentes. El cuello es la porción aplanada que se extiende hacia la lateral desde la cabeza y mide aproximadamente 2.5 centímetros.
El tubérculo consiste en una porción articular y no articular. La porción articular presenta una superficie ovalada, pequeña para la articulación con el final del proceso transversal de la parte inferior de las dos vértebras a las que está conectada la cabeza, y la porción no articular es una elevación aproximada y permite la unión a ligamentos del tubérculo. El cuerpo o eje es delgado y plano, con dos superficies, una externa y otra interna, y dos fronteras, una superior y una inferior. La superficie externa es convexa, lisa y marcada, un poco por delante del tubérculo. La superficie interna es cóncavo, liso, dirigido poco hacia arriba detrás del ángulo y un poco hacia abajo enfrente de él. El borde superior de la ranura es redondo y sirve para la fijación de un intercostalis interno. El borde superior grueso y redondo está marcado por un labio externo y uno interno, mientras que el borde inferior es delgado. Extremidad anterior. La extremidad anterior o esternal se aplana y presenta una depresión cóncava, ovalada y porosa, en la que se recibe el cartílago costal. Costillas peculiares. La primera, segunda, undécima y duodécima costillas presentan ciertas variaciones de las características comunes descritas anteriormente y requieren una consideración especial. La primera costilla es la más ancha, corta y tiene la curva más pronunciada de todas las costillas. La cabeza solo se articula con el cuerpo de la vértebra T1 y por lo tanto posee solo una carilla articular. El tubérculo posee una carilla para articularse con el proceso transverso de su vértebra correspondiente. La segunda costilla es más delgada y significativamente más larga que la primera. La cabeza posee dos carillas para articular con las vértebras T1 superior y T2 correspondiente. Su principal característica es una tuberosidad rugosa en su cara superior, que es parte del origen del músculo serrato anterior. Las costillas décima, undécima y duodécima tienen solo una carilla en sus cabezas debido a que se articulan con solo una vértebra. En particular, las costillas undécima y duodécima son cortas y carecen de cuellos y tubérculos. Estructura de las costillas. Las costillas consisten en tejido esponjoso muy vascular encerrado en una fina capa de hueso compacto. La osificación se refiere a la formación de hueso. Cada costilla, a excepción de las dos últimas, se osifica desde 4 centros, un centro primario para el cuerpo y 3 centros epifisiales, uno para la cabeza y otro para las partes articulares y no articulares del tubérculo. Las costillas undécima y duodécima tienen cada una solo 2 centros, aquellos para los tubérculos que faltan. La osificación comienza hacia el final del segundo mes de vida fetal y se ve primero en la sexta y séptima costilla. A veces el cartílago de la octava costilla se articula con el esternón. Esta condición ocurre más frecuentemente en el lado derecho que en el lado izquierdo.